Sajala, abril de 1618. Ni las tropas de Ciro, ni los espías de Alejandro Magno, ni el mismísimo Julio César pudieron encontrar lo que este hombre tiene hoy a solo 10 pasos. Tras semanas de expedición junto al emperador Susenyos, por fin se abre un claro en la espesura de las tierras altas etíopes. Ante él, 2 ojos de agua cristalina, el secreto mejor guardado de la antigüedad, las fuentes del Nilo azul. Y mientras el resto del mundo tardará 1 siglo y medio en enterarse, él disfruta de las vistas. Soy Ricardo Tamarán. Acompáñame en Ecos Hispánicos para descubrir la historia de Pedro Páez Jaramillo y la fascinante odisea de un hombre que sobrevivió a galeras y desiertos para llegar donde ningún otro europeo había osado soñar. Todo empezó en 1564, en un pequeño pueblo de Madrid llamado por entonces Olmeda de la Cebolla. Pedro Páez Jaramillo no era un aventurero al uso, era un intelectual brillante que ingresó en la Compañía de Jesús a los 18 años, realizando su noviciado en Villarejo de Fuentes, en Cuenca. Continuó sus estudios de filosofía en el Colegio de Belmonte durante 3 años, siendo discípulo de Tomás de Iturén, un mentor clave con quien compartiría correspondencia durante toda su vida, incluso desde el corazón de África. Tras pasar por la Universidad de Alcalá, Pedro sintió la llamada de lo desconocido. En su solicitud oficial, pidió ir a China o Japón. Tenía esa vocación indomable de quien quiere ver el mundo, aunque el mundo tuviera otros planes para él. Su destino no sería el lejano Oriente, sino una misión personal de Felipe II, reforzar la fe católica en la lejana y misteriosa Etiopía. Fue enviado primero a Goa, en la India, donde fue ordenado sacerdote y empezó a empaparse de las culturas locales, sin saber que la India le guardaba alguna que otra sorpresa en el futuro. Para iniciar su misión le asignaron a Antonio de Montserrat, un jesuita catalán con más canas y mucha más experiencia que él. Pero había un problema. El Mar Rojo era territorio hostil controlado por los turcos. Para entrar, Pedro y Antonio tiraron de ingenio, se quitaron las sotanas y se disfrazaron de mercaderes armenios. Parecía el plan perfecto, hasta que el guía que debía protegerlos decidió que valían más como esclavos que como comerciantes. En enero de 1590, cerca de las costas de Omán, el disfraz cayó. Pedro Páez acababa de iniciar su primer gran viaje, pero no sería en Etiopía, al menos no todavía. Los siguientes 7 años de Pedro Páez no fueron una misión diplomática, más bien un episodio de supervivencia al límite. De galeote encadenado en el puerto de Moca a trofeo de guerra de los otomanos. Fueron obligados a cruzar a pie el desierto de Hadramaut y el Rub al-Khali, el cuarto vacío. Pedro y Antonio se convirtieron en los primeros europeos en sobrevivir a este infierno, caminando sobre piedras que cortan como cuchillas, con los pies literalmente despellejados. Pero la curiosidad de Pedro era más fuerte que el cansancio. La ruta de sus captores cruzó las ruinas del Marib, la antigua capital de los sabeos. Páez, con su formación jesuita, reconoció lo que tenía delante. Fue el primer europeo en documentar con precisión arqueológica un lugar que en Occidente solo existía en los mitos bíblicos. Durante sus 7 años de cautiverio, aprendió árabe, hebreo, persa, armenio y se cuenta que hasta chino. Digamos que se tomó el Duolingo de la época tan en serio que acabó sabiendo más que sus propios guardianes. Y aquí, en mitad de la desgracia, ocurrió un milagro. En la ciudad de Al-Catán le dieron a probar una bebida oscura y amarga llamada cajúa. Pedro acababa de descubrir el café. Fue el primer europeo en documentar ese chute de cafeína que hoy te ayuda a comenzar la mañana. En 1596, Felipe II pagó el rescate
y Pedro volvió a Goa. Libre, políglota y adicto al café. Su compañero Antonio no sobreviviría mucho tiempo a las secuelas del desierto. La misión en Etiopía seguía pendiente, y ahora Pedro era el único capaz de terminarla. Pedro está de vuelta en Goa. Es un hombre libre, pero ha perdido 7 años y a su mejor amigo, Antonio de Montserrat. Cualquiera se habría quedado allí, pero Pedro tiene una cuenta pendiente con el rey Felipe II y con la historia. Pero antes de partir, el destino le tenía guardado un último test de resistencia. En un mercado de la India, un buey le soltó una cos tan salvaje que le fracturó la pierna. Pedro sobreviviría a piratas y desiertos, pero caminaría con cojera el resto de su vida. En 1603, Pedro por fin pisa Etiopía, pero no llega como un conquistador, sino como un estudiante. Su tiempo de esclavitud en Yemen no fue en vano. Gracias a que aprendió a dialogar con sus captores, ahora entiende perfectamente dónde está y cómo piensan quienes le rodean. Pedro no se contentó con los idiomas aprendidos durante su cautiverio y se dedicó de lleno al estudio del amárico y el ge'ez, la lengua sagrada. Sabía que a través de la lengua tendría más éxito en su predicamento y le permitió empaparse de la cultura local. Su dominio del idioma local era tan asombroso que la voz empezó a correr por todo el imperio. La fama del cura sabio llegó hasta el trono. El emperador Za-Dengel quería conocerle. Pedro Páez estaba a punto de pasar de galeote a consejero imperial. Za-Dengel quedó fascinado. Pedro no solo hablaba su lengua, sino que respetaba su cultura. El emperador, convencido por la dialéctica de Páez, decidió convertirse al catolicismo, seguramente también para entablar mejores relaciones con el imperio español. Pero en Etiopía, cambiar de fe era jugar con fuego. La nobleza y el clero ortodoxo no se lo tomaron bien. Estalló una guerra civil relámpago y Za-Dengel fue asesinado en el campo de batalla en 1604. De repente, el consejero real volvía a estar en la cuerda floja, solo y rodeado de enemigos. Todo el trabajo parecía perdido, hasta que el trono lo ocupó Susenyos, el primo del difunto emperador. Un guerrero curtido que sabía que, para gobernar un imperio en llamas, necesitaba algo más que espadas. Necesitaba al hombre que mejor entendía Etiopía sin haber nacido en ella. Tras la muerte de Za-Dengel, Pedro entendió que debía emplear una estrategia más prudente en la conversión del nuevo emperador. Susenyos y Pedro evitaron los decretos precipitados, ni forzar a la población. Decidieron que sería mejor seguir el camino de las obras y el conocimiento. Como en Etiopía no había arquitectos al estilo europeo, Pedro se lo tomó como un reto personal. Se convirtió en ingeniero jefe, fundió hierro, templó cinceles y enseñó a los canteros locales a cortar piedra de sillería. Literalmente, montó una escuela de arquitectura desde cero. El resultado fue el Palacio de Gorgora, a orillas del lago Tana, una mansión de 2 plantas con escaleras interiores de piedra que dejó a todos con la boca abierta. Nunca se había visto nada igual en la región. Pedro fijaba con sus edificios los cimientos de su influencia cultural y religiosa, y mientras construía, escribía. Su Historia de Etiopía es una obra maestra de la antropología. Se dedicó a desmentir las paparruchas de otros sacerdotes de la época, como Fray Luis de Urreta, que aseguraba que en Etiopía habían hormigas del tamaño de perros. Pedro, con la paciencia de un santo, dejó claro que en Etiopía habían realidades mucho más fascinantes que cualquier fantasía inventada. En 1618, Susenyos pide a Pedro que le acompañe en una expedición militar a las selvas del reino de Goja. Como era costumbre en este tipo de expediciones,
Pasan días abriéndose paso por la densa vegetación. Pero su destino final estaba en un lugar llamado Sajal. El 21 de abril consiguen atravesar las últimas hojas de los árboles. Ante Pedro aparecieron dos ojos de agua cristalina que brotaban de la tierra. Eran las fuentes del Nilo Azul. Pedro relató este momento. Confieso que me alegré de ver lo que tanto desearon ver el rey Ciro, el gran Cambises, Alejandro Magno y el famoso Julio César. Un jesuita de Madrid acababa de resolver uno de los mayores enigmas geográficos de la antigüedad. Poco después de que el emperador Susenyos se convirtiera oficialmente al catolicismo, muere Pedro Páez en 1622, debido a unas altas fiebres, probablemente a causa de la malaria. Murió habiendo visto lo imposible y dejando un legado enorme a futuras generaciones. Durante siglos, Europa se olvidó de Pedro. En el siglo XVIII, el explorador escocés James Bruce llegó a las mismas fuentes y proclamó ante el mundo que él era el primer europeo en verlas. No solo eso, llamó a Pedro Páez impostor y mentiroso para no compartir la gloria. Pero la verdad, como el agua del Nilo, acaba abriéndose camino. Los manuscritos de Pedro eran tan precisos que era imposible haberlos inventado. Hoy sabemos que el hombre que resolvió el secreto de los Césares no fue un militar buscando fama, sino un jesuita de Madrid que supo escuchar antes de hablar. Y ahora te pregunto a ti, ¿cómo es posible que una figura que sobrevivió a piratas, a 7 años de esclavitud, y resolvió uno de los mayores secretos geográficos de la historia, sea un completo desconocido en su propio país? Deja tu respuesta en los comentarios. Si te ha flipado esta historia de supervivencia y quieres ver cómo otros españoles se metieron en jardines similares en lugares donde nadie les había llamado, tienes que ver este otro vídeo. Soy Ricardo Tamarán y esto ha sido Ecos Hispánicos. Gracias por escuchar nuestra historia. Hasta la próxima, amigos.